Soy el profesor Charles Covarrubias y en esta oportunidad revisaremos algunos conceptos de metabolismo y genética bacteriana. Comenzaremos con el metabolismo. Al igual como ocurre en las células eucariontes, en las bacterias, la principal molécula encargada de aportar energía para el metabolismo de las bacterias es la molécula de glucosa, una molécula que está compuesta, como ustedes bien saben, por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 de oxígeno. La energía se va a obtener a partir de la hidrolización de esta molécula de glucosa. La glucosa en el citoplasma de la bacteria va a ser degradada en dos moléculas de piruvato. Y esta degradación de la glucosa en dos moléculas de piruvato va a tener como consecuencia la liberación de ya algunos átomos de hidrógenos, los que van a ser captados por algunas moléculas accesorias, como son las moléculas de NAD. De tal manera que estos hidrógenos van a pasar a reducir estas moléculas de NAD. Y además, inmediatamente en el citoplasma de las bacterias, se van a producir una ganancia inmediatamente de dos moléculas de ATP, solo por el hecho de degradar la glucosa en estas dos moléculas de piruvato. El destino de este piruvato puede ser el de la fermentación, por un lado, o el otro destino que tiene el piruvato es la respiración celular. A través de estos dos mecanismos, las bacterias van a poder realizar la obtención de energía o la ganancia de la molécula de ATP. En el caso de la fermentación, existen tres tipos de fermentación en las cuales la bacteria va a poder realizar, y son la fermentación láctica, alcohólica y la oxidativa. Y en el caso de la respiración celular podrían ser dos los fenómenos a explotar por la bacteria, una respiración que puede ser aeróbica o puede ser anaeróbica. De tal manera que son dos procesos por los cuales la bacteria podría obtener la ganancia de energía. Primero, la fermentación, y el otro es la respiración celular. ¿Y cuál es la diferencia que existe entre estos dos fenómenos? Como ya hemos mencionado, la hidrolización de la molécula de glucosa nos va a aportar entonces con los enlaces necesarios para la obtención de esta energía. A medida que se hidroliza la glucosa, uno de los componentes que va a ser liberado es el hidrógeno. De tal manera que cada vez que se hidroliza una molécula de glucosa, se están aportando átomos de hidrógenos, o moléculas de hidrógeno. Estos hidrógenos, como ustedes bien saben, si se acumulan en el interior de un organismo vivo, como en el caso de nuestra bacteria, esto podría significar que el medio comience a acidificarse. De tal manera que los organismos no se pueden dar el lujo de que por degradar la glucosa se comience a acumular una gran cantidad de átomos de hidrógeno. De tal manera que lo que va a definir la diferencia entre los procesos de fermentación y respiración celular es quién se hace cargo finalmente de los átomos de hidrógeno. En el caso de la fermentación, quien se hace responsable de estos átomos de hidrógenos es un compuesto que es orgánico. Quien va a aceptar finalmente estos átomos de hidrógeno va a ser un compuesto que es orgánico. Y en el caso de la respiración celular, quien se hace responsable de esos átomos de hidrógeno es un compuesto que es inorgánico. Como veremos, la respiración aeróbica, el compuesto orgánico, quien se va a hacer responsable, ¿no es cierto?, de estos átomos de hidrógeno, es la molécula de oxígeno.
con la consecuente formación de agua. Y en el caso de la respiración anaeróbica, las bacterias podrían recurrir a diferentes compuestos inorgánicos, entre los que podríamos señalar el nitrógeno, el azufre, el fósforo y un gran etcétera. El metabolismo anaeróbico de las bacterias entonces es sumamente variado. Con eso entonces hemos de alguna manera descrito qué es lo que va a ocurrir con esta molécula de glucosa una vez que haya sido degradada para la obtención final de ATP. Vamos a comenzar entonces con los procesos de respiración celular. La glucosa, cuando es incorporada al interior de la bacteria, como ya lo hemos mencionado, va a ser degradada en dos moléculas de piruvato. Y este piruvato entonces va a ser utilizado para el fenómeno de respiración celular. Que para este instante todavía no nos interesa describir si esta respiración es aeróbica o es anaeróbica. ¿Ya? Pero lo que va a ocurrir con este piruvato cuando ingresa a esta respiración celular es que el piruvato se va a incorporar en un ciclo muy conocido que es el ciclo de Krebs. Aquí este piruvato va a ingresar a este ciclo y lo que va a ocurrir aquí entonces, en este ciclo, es que finalmente se va a comenzar a descomponer la molécula de glucosa y se van a estar liberando las moléculas de hidrógeno, que ya lo hemos mencionado, que se corre el riesgo de que se acidifique el medio y además se van a estar liberando los átomos de carbono y oxígeno en la forma de CO2. De tal manera que en este ciclo de Krebs, que para la bacteria ocurre todo necesariamente en el citoplasma, tanto la glicólisis como el ciclo de Krebs van a ocurrir en el citoplasma de la bacteria. A diferencia de las células eucariontes, en donde el ciclo de Krebs ocurre necesariamente en el interior de las mitocondrias. Tal como ocurre en una célula eucarionte, quien se hace cargo, ¿ya?, de estos átomos de hidrógeno que se comienzan a liberar son dos moléculas accesorias, que son los NAD y los FAD. De tal manera que esta molécula accesoria se van a, ¿no es cierto?, reducir con estos hidrógenos que se liberan, ¿ya?, y van a solucionar en parte el problema de la acidificación. Sin embargo, no es el destino final de estos hidrógenos. Bueno, entonces, hemos dicho que la glucosa, para ingresar al proceso de respiración celular, primero va a tener que ser degradada por la vía glicolítica y esos piruvatos, ¿ya?, van a ingresar a la respiración celular, ¿ya?, a este ciclo de Krebs, en el propio citoplasma de las bacterias. Vamos a ver entonces qué ocurre con estos NAD y estos FAD, ¿ya? Si visualizamos, ¿no es cierto?, una bacteria, ¿ya?, supongamos ahora un ejemplo de una bacteria, ¿no es cierto?, gram negativa, que poseen, como lo explicamos en la clase anterior, una doble membrana, una membrana interna y otra membrana que es externa. ¿Ya? Aquí en la membrana plasmática de estas bacterias se van a encontrar, ¿ya?, la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Y además se va a encontrar esta bomba, ¿no es cierto?, ATP sintetasa, que va, ¿no es cierto?, poder, ¿no es cierto?, formar las nuevas moléculas de ATP. Bueno, hemos dicho que en el ciclo de Krebs los hidrógenos que son liberados son rescatados por estos NAD y estos FAD. Básicamente estos NAD traen las moléculas de hidrógeno, NAD y FAD traen estos átomos de hidrógeno y, ¿no es cierto?, los incorporan al espacio periplásmico de la bacteria. De tal manera que aquí se comienza a generar, una vez que ceden estos átomos de hidrógeno, los átomos de hidrógeno entonces
comienzan a formar un gradiente en el espacio periplásmico de las bacterias. Se comienza aquí a concentrar en gran cantidad los átomos de hidrógeno y a partir de este gradiente estos átomos de hidrógeno regresan y al citoplasma, y esto va a tener como consecuencia que las moléculas de ADP que se han reciclado de otros procesos ganen una molécula de fosfato y se transformen ahora en moléculas de ATP, que es lo que estamos buscando entonces formar. Se ha formado de esta manera la molécula de ATP. Y aquí hay algo crucial: el hidrógeno ha vuelto al citoplasma, nuevamente con el inconveniente de que pueda comenzar a acidificar nuestro sistema. Y aquí es donde sí vamos a hacer la distinción. Si la bacteria se trata de una bacteria que es aeróbica, ¿quién se va a unir a estos átomos de hidrógeno? Es entonces el oxígeno con la formación de agua. Y efectivamente nos hemos deshacido, la bacteria se ha deshecho de estos hidrógenos que son inconvenientes. Y en el caso de las respiraciones anaeróbicas, ¿quién se va a hacer responsable de este hidrógeno que ingresa? Podría ser variable. Habíamos mencionado que podría ser el fósforo, el nitrógeno o incluso el azufre, quien se va a unir a estos átomos de hidrógeno. ¿Ya? De manera que las respiraciones aeróbicas o anaeróbicas funcionan básicamente de la misma manera. Es el hidrógeno, ¿no es cierto?, de quien se tiene que hacer cargo esta bacteria. Si la bacteria es aeróbica, quien se hace responsable de estos hidrógenos es un compuesto inorgánico, que en este caso es el oxígeno. Si la bacteria tiene un metabolismo anaeróbico, este hidrógeno se va a unir, ¿no es cierto?, a moléculas como son el fósforo, el nitrógeno o el azufre. Así entonces como ocurre esta respiración celular en las bacterias. Vamos a hacer acá ahora un pequeño paralelo. Entre lo que ocurre en las bacterias y la célula eucarionte. Ya hemos entonces señalado que en una bacteria la respiración puede ser aeróbica o anaeróbica, y en comparación a una célula eucarionte, la respiración celular, hemos dicho también que ocurre en el interior de las mitocondrias. Normalmente se asume que por cada molécula de glucosa que es degradada para la obtención de ATP, en una célula eucarionte se obtienen aproximadamente 36 moléculas de ATP. En tanto que para un organismo procarionte, como lo son las bacterias, la ganancia neta por cada molécula de glucosa es de 38 moléculas de ATP. La pregunta es entonces, ¿por qué un organismo que es, de alguna manera, entre comillas, menos evolucionado, puede producir una mayor ganancia de moléculas de ATP que en relación a otro organismo que parece, ¿no es cierto?, estar más arriba en la escala evolutiva? La respuesta a esto radica en que cuando se generan los NAD y los FAT en la célula eucarionte, estas moléculas de NAD y FAT que han captado los átomos de hidrógeno están constantemente entrando y saliendo al compartimento que es la mitocondria. De tal manera que no todos esos hidrógenos aportan aquí al gradiente. No todos esos NAT y FAT se van a estar aportando para el proceso de respiración celular. Aquí estarían entonces la cadena transportadora y la ATP sintetasa. Algunos de esos NAT y FAT producidos se pierden porque están entrando y saliendo. En el caso de la bacteria, todos estos NAT y todos estos FAT van a ser utilizados para el proceso de respiración celular, puesto que todo el proceso ocurre dentro del mismo citoplasma de las bacterias. Ninguno de ellos entonces se va a desperdiciar.
Habíamos dicho que la bacteria puede hacer su ganancia de energía a través de los procesos de respiración celular o fermentación. Vamos a revisar entonces ahora el proceso de fermentación. Fermentación. Ya habíamos mencionado que la glucosa va a ser degradada por la vía glicolítica en piruvato, en ácido pirúvico. Y esta es una molécula de 3 átomos de carbono, ¿ya? Y por lo cual una glucosa que tiene 6 átomos de carbono produce 2 de estos compuestos. ¿Ya? 2 moléculas de piruvato, cada una con 3 átomos de carbono. ¿Ya? Hemos señalado entonces que un NAD se hace responsable aquí de estos átomos de hidrógeno que se liberan y ya se producen en este instante, para el proceso de fermentación, 2 moléculas de ATP. ¿Qué va a ocurrir entonces con la fermentación? Hemos mencionado que hay 3 tipos de fermentación. La primera es la fermentación de tipo láctica. El proceso hasta aquí es el mismo en la fermentación láctica. Y lo que va a ocurrir entonces es que el piruvato, esta molécula de 3 átomos de carbono, va a ser reducido por este NAD. El NAD se libera de estos átomos de hidrógeno y quien lo recibe es la molécula de piruvato. Y esto nos lleva a la formación de ácido láctico. Ácido láctico. De tal manera que hace un instante cuando hemos mencionado que la fermentación, ¿no es cierto? ¿Quién se hace responsable de estos hidrógenos? ¿No es cierto? De estos átomos de hidrógeno es un compuesto orgánico. Aquí el compuesto orgánico, ¿no?, que se hace responsable, ¿no es cierto?, de este átomo de hidrógeno es el piruvato. Aquí está ubicado nuestro compuesto orgánico. Y el resultado de esto es la producción de ácido láctico. Y este es un proceso que el ser humano ha aprovechado para la producción de algunos productos como es el yogur. Vamos a ver ahora el segundo tipo de fermentación, que es la fermentación alcohólica. Ya hemos mencionado que el proceso de la glicólisis es el mismo. ¿Dónde estábamos visualizando entonces la ganancia de ATP? Es en el proceso de glicólisis. Para la fermentación alcohólica ocurre el mismo proceso. ¿Ya? La glucosa sufre, ¿no es cierto?, este proceso de glicólisis, ¿no es cierto?, es degradada en piruvato, la glucosa, y este piruvato, ¿no es cierto?, va a sufrir un proceso de descarboxilación. Cada piruvato entonces pierde un átomo de carbono y el carbono es liberado en la forma de CO2. Producto de la pérdida de un carbono, esta molécula de 3 carbonos queda convertida ahora en un compuesto de tan solo 2 carbonos, que es el acetaldehído. Acetaldehído. Este acetaldehído entonces luego va a ser reducido por los NAD, ¿cierto?, que ya se habían formado en el proceso de glicólisis. Quien acepta finalmente estos hidrógenos aquí es la molécula de acetaldehído y con esto la molécula se va a transformar en etanol. Este proceso también ha sido utilizado por el hombre para la elaboración de vino y cerveza. Y ese sería el producto final de la fermentación alcohólica. ¿Sí? Vemos entonces que la ganancia nuevamente se da en el proceso de glicólisis. Ahí están los 2 ATP y estos átomos de hidrógeno, ¿no es cierto?, ¿quién los recibe finalmente? ¿Cuál es el compuesto orgánico nuevamente que se hace cargo de estos hidrógenos? En este caso, en la fermentación alcohólica,
es el acetaldehído. Y por último tenemos la fermentación oxidativa, que el proceso es igual al de la alcohólica, vale decir, comenzamos desde una molécula de glucosa, es degradada por la vía glicolítica en piruvato, 3 carbonos. El piruvato nuevamente pierde un carbono en la forma de CO2, quedando o formada la molécula de acetaldehído. Este acetaldehído es reducido, ¿sí? Nuevamente es el compuesto orgánico que se hace cargo de estos hidrógenos. Y el etanol, ¿no es cierto? Ya no sería el producto final, sino que este etanol, en presencia de oxígeno, ¿ya? Aquí vamos a tener una etapa que es muy importante, que debe haber oxígeno. Y este oxígeno, ¿no es cierto?, promueve la formación de ácido acético o vinagre. Nuevamente, el ser humano ha tomado, ¿no es cierto?, provecho de estos tipos de fermentación de las bacterias para la elaboración de diferentes productos alimenticios. Ahí estarían entonces descritas las 3 formas de fermentación. Ahora que brevemente hemos entendido cómo una bacteria puede obtener energía, vamos a revisar cómo la bacteria se asegura de utilizar esa energía de manera eficiente. En las bacterias vamos a distinguir 2 tipos de genes, que son los genes constitutivos, por un lado, y por otro lado vamos a tener genes que son facultativos. Ejemplos de genes constitutivos son genes que siempre se deben expresar. Por ejemplo, en la clase anterior mencionábamos que existen estas transglicosidasa y transpeptidasa, que son enzimas que, vamos a anotar una de ellas aquí, la transpeptidasa, que son unas enzimas que participan en la formación del peptidoglicano. Entonces este sería un ejemplo de un gen constitutivo porque la bacteria no se puede dar el lujo de dejar de expresarlo, ¿ya? Entonces los genes constitutivos son genes que la bacteria necesariamente siempre debe expresar, porque de lo contrario estaría comprometida su propia vida, ¿ya? Los genes para las enzimas que participan en los procesos del ciclo de Krebs también son importantes para la bacteria, por lo tanto la bacteria no podría en ningún momento dejar de expresarlos. Por otro lado, tenemos los genes que son facultativos. En estos casos son genes que se van a expresar cuando la bacteria tenga necesidad de expresarlo, ¿ya? Ejemplos son los genes que regulan el metabolismo de la lactosa, ¿ya?, de este azúcar, de este disacárido, y también aquellos genes que regulan la expresión de un aminoácido que es el triptófano. Entonces, los genes facultativos son genes que están regulados por una estructura que está en el ADN, que son los operones. Como acá ya me he mencionado, vamos a dar los ejemplos de los operones más representativos de las bacterias, pero hay que ya tener presente que estos operones funcionan para la expresión de otros genes que también son facultativos. Pero básicamente un gen facultativo podría funcionar como lo hace el operón lactosa o como lo hace el operón triptófano. Vamos a ver entonces cómo funcionan estos operones. Los operones. Vamos a comenzar entonces a describir primero que todo al operón lactosa. Los operones son estructuras entonces que van a estar ubicados en el ADN bacteriano. Van a estar constituidos entonces por nucleotídeos, y acá en estos nucleotídeos del ADN vamos a encontrar regiones que se denominan I, una región
P y una tercera región denominada como O. ¿Ya? El gen I, ¿ya?, va a expresar una proteína que se denomina proteína represora. La región P es el sitio de unión para las polimerasas. Y la región O de este ADN es la región donde se une, o es el sitio de unión, para la proteína represora. Vamos a entender lo siguiente. Una bacteria, si una bacteria quiere hacer uso de la lactosa, ¿ya?, la lactosa es un disacárido compuesto por glucosa y galactosa. Son dos carbohidratos. Como ustedes pueden ver, aquí está presente la molécula de glucosa, de tal manera que la glucosa, como ya lo hemos mencionado, es una molécula que efectivamente puede ser utilizada para la obtención de energía. De tal manera que si la bacteria tiene en su medio, ¿ya?, recuerden que hemos mencionado que los carbohidratos las bacterias los van a obtener desde el medio donde ellas están habitando, y si la bacteria quiere utilizar entonces esta lactosa, la va a tener que incorporar. De tal manera en que para poder incorporar a la lactosa, tienen que existir proteínas de transporte para dicha lactosa. ¿Sí? Si esta es la lactosa, debe existir entonces una molécula que le permita incorporarla. ¿Sí? Y una vez que el carbohidrato, este disacárido, esté dentro de la bacteria, una vez que el disacárido ya haya sido incorporado en el interior de la bacteria además va a tener que utilizar otra proteína, una enzima, para poder, ¿no es cierto?, degradar a este disacárido, cortarlo, para separar los componentes y así utilizar la glucosa como, ¿no es cierto?, una molécula para la obtención de energía. Entonces, si estamos hablando de proteínas, como la proteína transportadora y la enzima que degrada a la lactosa, esas proteínas debieran ser expresadas solo cuando exista en el medio lactosa. Porque de lo contrario, la bacteria estaría gastando energía para la producción de esta enzima y de la proteína transportadora, ¿ya?, de manera, ¿no es cierto?, ineficiente, por decirlo de alguna manera. No estaría, ¿no es cierto?, estaría expresando una proteína cuando no corresponde. De tal manera que la expresión de la proteína transportadora y de la enzima solo van a ser importantes cuando la bacteria pueda utilizar a la lactosa, cuando esté presente en el medio. De tal manera que esta estructura, que es parte del operón, está regulando otros elementos que vamos a señalar aquí. Aquí va a estar el gen para la proteína transportadora. Y, ¿no es cierto?, un poquito más allá va a estar el gen para la enzima que degrada a la lactosa. ¿Ya? De tal manera que cuando una bacteria no tiene presente en su medio la lactosa, si no está presente la lactosa, esta bacteria no puede estar gastando energía en expresar ni la proteína transportadora para la lactosa, ni la enzima que la degrade. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir en esta situación? En donde la bacteria no tiene lactosa. La lactosa entonces en este momento no está en el medio presente, por lo tanto no es necesario que se expresen ni la proteína, ni este gen de la proteína transportadora, ni que se exprese el gen de la enzima que la degrada. ¿Ya? Recuerden que todo esto está ubicado en el ADN. ¿Sí? Entonces tenemos una situación en donde no hay lactosa, entonces no hay necesidad de expresar
a estas proteínas. ¿Qué va a ocurrir entonces? El gen I dentro del operón es un gen constitutivo, por lo tanto esto significa que el gen I siempre va a generar el ARN mensajero y ese ARN va a ser traducido en la proteína represora. Esta proteína represora se encuentra en un estado activo. Por lo tanto, eso significa que inmediatamente que es producida la proteína represora se ubica en la región que denominamos como región operadora. Aquí se va a ubicar entonces esta proteína represora. De modo que cuando se expresó la proteína represora está activa, por lo tanto inmediatamente se va a ubicar en la región operadora. ¿Qué va a ocurrir? En el sitio P, este sitio de unión a la polimerasa, cuando lleguen las enzimas que transcriben el ADN, ¿ya? Cuando lleguen estas ARN polimerasas, ¿ya? Que son las enzimas que decodifican el ADN para convertir el ARN, para transformarlo en ARN, no van a poder hacer la lectura de estos ADN que transcriben para los genes de la proteína transportadora y de la enzima para que degrade la lactosa. Por lo tanto, las ARN polimerasa se ubican en el lugar que les corresponde, pero tienen un obstáculo que es precisamente la proteína represora. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir? ¿Ya? Bueno, no van a poder transcribir y por lo tanto no hay expresión de los genes de la proteína transportadora ni de la enzima que degrada la lactosa. ¿Qué va a ocurrir entonces? Ahora sí. ¿Qué va a ocurrir cuando en el medio aparezca la lactosa? ¿Ya? Vamos a graficar entonces esta lactosa como una molécula con la letra L. Y esta lactosa cuando aparezca aquí en el medio, ¿ya? Es la propia lactosa la que va a actuar como una molécula que va a inactivar ahora a la proteína represora. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la proteína represora? La proteína represora, ahora que está unida a la lactosa, al disacárido, ahora unida a la lactosa, esta proteína represora está en un estado inactivo. Por lo tanto, la proteína represora abandona la región operadora. ¿Sí? Estamos en una situación donde hay lactosa ahora en el medio y la propia lactosa se encarga de inactivar a la proteína represora. Por lo tanto, como ahora tenemos lactosa, ¿ya? Vamos a tener una necesidad de expresar a la proteína transportadora y a la enzima que degrade a la lactosa. Por lo tanto, ahora la ARN polimerasa va a poder avanzar sin ningún problema y esto va a significar que van a aparecer los ARN para la proteína transportadora y el ARN para el gen de la enzima. Por lo tanto, estos se van a transformar finalmente en la proteína, ¿no es cierto?, transportadora y el otro ARN va a ser, ¿no es cierto?, traducido en la enzima. De esa manera, ahora que está presente la lactosa en el medio, la lactosa va a poder ingresar y la enzima la va a degradar para, ¿no es cierto?, poder utilizar a la glucosa como una molécula de la cual puede obtener entonces energía. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la lactosa se agote del medio, si la bacteria ya ha utilizado toda esta lactosa. ¿Qué va a pasar entonces? Desaparece la lactosa del medio y decíamos que cuando la proteína represora está libre de la lactosa está de modo activo y por lo tanto la proteína represora, que ahora ya está activada, vuelve a unirse a la región operadora y ya no es posible transcribir los genes para la proteína transportadora ni para la enzima que degrada la lactosa. De esa manera entonces funciona el operón lactosa. La clave aquí es que el operón lactosa está generando inmediatamente una proteína represora que se encuentra de manera activa. Vamos ahora entonces con el siguiente ejemplo que corresponde al operón triptófano.
operar entonces triptófano. Los componentes del operón triptófano son los mismos que hemos mencionado. Un gen I, una región P, promotora, y una región O, operadora. Y luego estarían los genes estructurales que son importantes para la regulación. Vamos a denominar ahora a estos genes con letras X, Y, Z, porque en realidad participan muchas más enzimas, pero con esas tres es suficiente para entender el proceso. Lo que ocurre es que una bacteria, para la síntesis de proteínas, necesita de todos los aminoácidos. Y estos aminoácidos igual los va a adquirir la bacteria desde su dieta, ¿ya? Desde el medio donde ella se encuentre viviendo. ¿Ya? Aquí van a estar entonces todos los aminoácidos necesarios. ¿Ya? Puede ser que alguno de los aminoácidos no esté presente. ¿Ya? Supongamos que muy oportunamente, para nuestro ejemplo, en el medio donde está viviendo esta bacteria no existe triptófano. ¿Ya? Por lo tanto, la bacteria va a tener que utilizar la maquinaria enzimática de ella misma para la síntesis del triptófano. ¿Ya? Por lo tanto, existen estos genes que hemos denominado como X, Y y Z, que cuando estos se expresan, ¿ya? Esto significa que van a aparecer los ARN de estos genes, y luego van a aparecer las proteínas X, las proteínas Y y la proteína Z, y en conjunto van a trabajar para que entonces aparezca el aminoácido que nos interesa, que es el triptófano. Vamos a poner en otro color, porque este es el aminoácido que estamos buscando. Entonces la bacteria, en ausencia de triptófano, fue capaz de producir el triptófano. Entonces hemos partido aquí en un caso hipotético en donde aquí están en el medio, hemos dicho que están los aminoácidos, pero el único que está faltando, ¿ya? El único que está faltando es el triptófano. ¿Ya? Frente a esta situación, la bacteria fue capaz de, ella misma, ya que no estaba presente en el medio, ella misma lo pudo sintetizar gracias, ¿no es cierto?, a este gen regulador, o esta estructura reguladora más bien dicho, que es el operón triptófano. ¿Ya? Veamos cómo funciona. El gen I, ya hemos mencionado que es un gen constitutivo, por lo tanto el ARN siempre aparece, y lo que va a generarse aquí es la proteína represora. A diferencia del operón lactosa, la proteína represora del operón triptófano se encuentra inactiva. De tal manera que eso significa que la proteína represora no se va a estar uniendo a la región operadora. Por lo tanto, las ARN polimerasa, que reconocen el sitio P, estas ARN polimerasas, que son las enzimas que reconocen el ADN para transcribirlo en ARN, ¿ya? No tienen ningún impedimento. ¿Ya? Entonces esta situación es ideal para el caso que hemos mencionado, en donde la bacteria está viviendo en un medio que no tiene triptófano. Como no hay ningún impedimento para la ARN polimerasa transcribe, ¿no es cierto?, el ARN, y luego el ARN es traducido de tal manera que la bacteria, ahora sí, en ausencia de triptófano en el medio, la bacteria lo puede producir. Bueno, ahora que apareció el triptófano en el sistema, este triptófano se va a unir a la proteína represora. El triptófano queda unido ahora a la proteína represora. Y eso va a provocar la activación. La proteína represora entonces se activa, lo cual significa que ahora la proteína represora unida al triptófano, porque ya está presente en el medio, ¿ya? Ahora sí, como está activa la proteína, que está unida al triptófano, se coloca aquí o se ubica en la región operadora y le impide entonces el paso a la ARN polimerasa. Por lo tanto, como la bacteria ahora ya sabe
o detecta, mejor dicho, que hay triptófano en el medio, ya lo utilizó para la síntesis de proteína, ya no es necesario seguir sintetizando, por lo tanto, la proteína represora unida al triptófano bloquea la síntesis de estas proteínas que fabrican el triptófano, y de esta manera la bacteria, ¿ya? Gracias a los operones, permite ahorrar energía para otro tipo de metabolismo. Así como van a funcionar entonces los operones lactosa y triptófano. Vamos a pasar ahora a otro tema, la tercera parte de esta clase. Ya hemos visto cómo la bacteria produce energía, cómo la bacteria puede regular, ¿no es cierto?, el gasto de esa energía. Y vamos a ver ahora que la bacteria tiene varias formas de transmitir información hereditaria. Lo usual es que las bacterias traspasen su material hereditario a sus células hijas, y esto significa que cuando van a realizar el proceso de fisión binaria, la bacteria va a replicar el ADN bacteriano de tal manera que cada una de las células hijas recibe una copia exacta de su ADN bacteriano. Esta es una transmisión entonces de tipo vertical. Una célula madre está transmitiendo esa información hereditaria a sus células hijas. Pero las bacterias conviven con otras bacterias. Conviven entonces con otras bacterias. De tal manera que la información de una bacteria puede pasar a otra, o en el sentido contrario, ¿no? La otra bacteria le puede ceder información hereditaria a la bacteria que ya hemos mencionado, ¿no? Ese tipo de transmisión entonces es una transmisión de tipo horizontal, ¿no? Vamos a hablar precisamente de la transmisión horizontal de información hereditaria. Existen tres mecanismos que son los que vamos a describir a continuación, que son la transformación, la transducción y la conjugación. Vamos a mencionar entonces estos tres tipos de mecanismos de traspaso de la información entre las bacterias de manera horizontal. Vamos a comenzar entonces con la transformación. Vamos a comenzar entonces con la transformación. Bueno, una bacteria que vamos a conocer en el transcurso de este curso es el Streptococcus pneumoniae. Esta bacteria, que es el Streptococcus pneumoniae, produce, entre otras patologías, meningitis y neumonía. ¿Por qué esta bacteria produce enfermedades tan severas? Porque esta bacteria, que es una cocácea, es una bacteria entonces de tipo esférica, en su material hereditario cuenta con información hereditaria para la expresión de una cápsula. Y como ya hemos mencionado, las cápsulas son elementos de virulencia de las bacterias que le permiten defenderse de la fagocitosis. Entonces, vamos a realizar algunos experimentos con algunos ratones para que se entienda este fenómeno de transformación. Entonces, vamos a utilizar un grupo de ratoncitos, un grupo de ratones. Vamos a tener varios grupos de ratones en diferentes jaulas separados, porque vamos a hacer diferentes ensayos con ellos. Entonces, este primer grupo de ratones
le vamos a inocular directamente al Streptococcus pneumoniae que expresa la cápsula y por lo tanto tiene una mayor virulencia y va a producir entonces enfermedad en estos ratones. ¿Ya? Una vez que los hemos inoculado, la enfermedad se va a manifestar y lo más probable entonces es que estos ratoncitos, después de haberse encontrado con la bacteria, mueren. ¿Ya? Mediante algunas modificaciones que en la actualidad se pueden hacer con las bacterias, ¿ya? La identificación de algunos genes ha permitido que estos también se puedan remover, ¿ya? Por ciertos mecanismos de ingeniería genética. Entonces, a este Streptococcus pneumoniae se le ha removido el gen de la virulencia, este gen para la expresión de la cápsula, y por lo tanto, cuando es inoculado a este Streptococcus sin el gen de la cápsula, a otro grupo de ratones, no podrían ser los mismos anteriores porque los otros fallecieron, ¿no? Entonces, cuando se inoculan estos otros Streptococcus al cual se le ha removido el gen de la virulencia, los ratones sobreviven, ¿sí? Los procesos de vacunación contra un microorganismo muchas veces incluyen la utilización de microorganismos atenuados, incluso muertos. Entonces acá tenemos nuestro Streptococcus con la capacidad de expresar la cápsula, pero a este Streptococcus, ¿no es cierto? Antes de inocularlo a los ratones se ha inactivado. Y por lo tanto, inoculado, ¿no es cierto?, en este nuevo grupo de ratones, y al tiempo después vemos que los ratones sobreviven. ¿Ya? Bueno, y en el último experimento vamos a utilizar estos dos Streptococcus, uno con la capacidad de producir la cápsula, ¿ya? Uno entonces tendría acá el gen para la producción o la expresión de la cápsula, y el otro Streptococcus, el que utilizamos al principio, ¿no es cierto?, que se le ha removido el gen de la virulencia. ¿Ya? Solo que la bacteria que expresa la cápsula va a ser inoculada a los ratones estando inactivo. Entonces, ¿qué creen que va a ocurrir con el nuevo grupo de ratones? ¿Ya? Cuando se inoculen en conjunto estos dos tipos de Streptococcus, los ratones también fallecen. ¿Por qué ocurre esto? Porque ha ocurrido el fenómeno de transformación. ¿Ya? Vamos a borrar aquí los ensayos anteriores para ejemplificar qué fue lo que ocurrió entonces en estos ratones que fallecen. ¿Ya? Hemos mencionado entonces que hemos incorporado un Streptococcus inactivo, y este Streptococcus inactivo es virulento, ¿no es cierto? Este Streptococcus está, ¿no es cierto?, inactivo al momento de inocularlo, y el otro Streptococcus, al cual se le ha removido el gen de la virulencia, está todavía activo cuando es inoculado acá en nuestro ejemplo. ¿Qué va a ocurrir entonces en el cuerpo de estos ratones? Mientras que esta bacteria está viva, comienza su proceso de multiplicación, a pesar de que algunas pueden ser fagocitadas, todavía algunas pueden estar viables. Esta, que está muerta, va a comenzar a ser degradada, ¿sí? Se va a degradar la cápsula, la membrana de la bacteria, todos los componentes, y por supuesto que cuando se esté degradando, lo que se va a degradar también son el ADN. ¿Ya? Por lo tanto, cuando esta bacteria sea destruida, van a quedar fragmentos de este ADN, y algunos de esos fragmentos, por supuesto, pueden llevar consigo el gen para la expresión de la cápsula. ¿No? Estos fragmentos de ADN, entonces, podrían ser absorbidos por la propia bacteria, esa bacteria que está ahí y que está viva. ¿Ya? Entonces, como son del mismo género, básicamente la misma bacteria, solo que a una se le ha removido el gen de la virulencia,
Cuando se incorporen estos fragmentos, uno de estos fragmentos podría contener aquí el fragmento para la cápsula. Y como hay similitud en las secuencias genómicas, podría ocurrir un fenómeno de recombinación, ¿ya? Porque son homólogas estas secuencias y por lo tanto se van a intercambiar estos fragmentos. Aquí se va a incorporar el gen para la virulencia y ha salido entonces un fragmento de la bacteria anterior. ¿Ya? Ahí ocurre entonces recombinación y lo que ocurre es que esta bacteria ahora ha ganado el gen para la expresión de la cápsula y por lo tanto esta bacteria ahora cuando se divida, ¿ya? Las células hijas, ¿ya? Las células hijas, todas ellas van a estar equipadas con la capacidad de expresar entonces esta cápsula y por lo tanto esto va a significar que si estas bacterias virulentas se están multiplicando van a provocar primero la enfermedad del ratón y la posterior muerte. Así es como ocurre entonces el fenómeno de transformación. Vamos ahora a describir el siguiente fenómeno, que es la transducción. Entonces, número 2, transducción. Transducción. Una bacteria con su material hereditario puede sufrir el ataque de algunos virus que son los bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus entonces que van a afectar a las bacterias y estos bacteriófagos están equipados con unas fibras de la cola, un cuerpo con proteínas de tipo helicoidal y una cabeza, ¿no es cierto?, de forma icosaédrica y aquí en el interior estaría el ADN viral. ¿Ya? Bueno, ese cuerpo va a permitir inyectar, ¿no es cierto?, el material hereditario. Para eso sirve la cubierta proteica del virus. Entonces en una siguiente etapa lo que vamos a ver es que lo que está en negro, ¿no es cierto?, es la bacteria, ¿no es cierto?, que estamos infectando con el virus, ¿ya? Y entonces el virus logra, ¿no es cierto?, inocular el material hereditario, ese ADN que estaba en la cabeza del virus pasa ahora al citoplasma de la bacteria. ¿Ya? Bueno, una vez que el ADN viral está dentro de la bacteria, el resto de la cubierta proteica del virus en realidad ya no sirve para nada más, se desprende de la bacteria y ya ha cumplido su cometido, que es dejar el ADN viral, ¿no es cierto?, en el citoplasma de la bacteria. ¿Ya? Algo que ocurre y que hacen los virus para que la maquinaria enzimática se dedique a replicar más virus es degradar, ¿ya?, el ADN viral. Entonces, una vez que está dentro de la bacteria, consigue provocar el siguiente efecto y es degradar el ADN bacteriano y con eso, ¿no es cierto?, provoca que las enzimas que replican el ADN se dediquen a replicar nuevos virus, ¿ya? Entonces comienzan a aparecer más copias de el ADN viral. ¿Ya? Bueno, la bacteria que está infectada va a comenzar ahora a expresar los componentes del virus. ¿Cuáles son esos componentes del virus? La cubierta proteica. Entonces, en el interior de la bacteria comienzan a aparecer nuevos virus, ¿sí? Comienzan a formarse nuevos virus, se repleta la bacteria con estos virus. Ya estamos dibujando solo 3, pero claramente hay muchos más. Y claro, además de las proteínas virales está el ADN viral, ¿ya? Y además están conviviendo con ADN bacteriano que corresponden al ADN bacteriano que fue degradado por el ADN viral. Bueno, el virus no va a estar completo hasta que en el interior del virus se deposite el ADN del virus. Por lo tanto, en un proceso que es aleatorio, ¿no es cierto?,
al interior de los virus, se va a incorporar el ADN correcto viral, pero en algunos de ellos se podría incorporar no ADN del virus, sino que algunos fragmentos de ADN bacteriano. Ese que estaba aquí, ¿no es cierto? Que se había roto al principio de la infección. Algunos de esos fragmentos de ADN bacteriano se podrían incorporar dentro de estos virus. Una vez que la bacteria esté repleta de virus, lo que va a ocurrir es que los virus, al multiplicarse, provocan la destrucción entonces de esta célula bacteriana. Y como ya pueden notar, los virus que conservan el ADN del virus, esto que hemos marcado siempre en color rojo, estos virus que llevan ADN viral, repiten los procesos de multiplicación en una bacteria. Pero también hemos mencionado que algunos virus que se han replicado en la bacteria no incorporaron ADN viral, sino que han incorporado ADN bacteriano. Por lo tanto, este virus no podría continuar el proceso de multiplicación viral porque no lleva el ADN viral. Por lo tanto, estos bacteriófagos que han contraído ADN bacteriano podrían, como están equipados con toda esta maquinaria proteica del bacteriófago, podrían ahora infectar bacterias. Estos bacteriófagos van a infectar bacterias, pero lo que van a inyectar no es ADN viral, sino que ADN bacteriano. ¿Ya? Este ADN bacteriano podría entonces, igual como en el caso de la transformación, encontrar secuencias homólogas en una nueva bacteria y de nuevo provocarse el fenómeno de recombinación. Entonces, de esta manera, la nueva bacteria infectada por el bacteriófago está recibiendo ADN de la bacteria que teníamos al principio. Así es como, por ejemplo, si esta bacteria era resistente a un antibiótico y esa resistencia a un antibiótico está aquí, ¿no es cierto?, en un gen, en el ADN de la bacteria, este fragmento que se incorpora dentro del virus es el que le da la resistencia a los antibióticos y así, ¿no es cierto?, ese gen bacteriano de esta primera bacteria estaría viajando a través de un bacteriófago y le estaría otorgando a esta bacteria que hemos graficado como diferente a la primera, porque la hemos graficado en azul, y entonces esta bacteria se torna también en resistente a los antibióticos. Eso con respecto entonces al fenómeno de transducción. ¿Ya? Vamos ahora a explicar el último proceso en el cual las bacterias transmiten información hereditaria de forma horizontal y ese proceso es la conjugación. ¿Ya? En un proceso de conjugación vamos a tener acá nuestra bacteria inicial. Esta bacteria entonces tiene un plásmido y este plásmido le permite o tiene los genes, ¿no es cierto?, para la generación de un pili. Y ya hemos explicado que ese pili va a poner en contacto, entonces, ¿ya? Aquí está el gen para el pili, en el plásmido. Por lo tanto, la bacteria se podría poner en contacto con una bacteria, ¿ya?, otra bacteria diferente, ¿ya?, por ese pili. Recuerden que la información para la formación del pili está en el plásmido. Aquí tenemos la bacteria con su material hereditario. Y recuerden que los plásmidos, ¿no es cierto?, se replican de manera independiente, por lo tanto, este plásmido podría pasar perfectamente a la bacteria, ¿no es cierto?, nueva. Y ahora esta bacteria ha ganado la propiedad de también expresar un pili y ese pili, ¿no es cierto?, conectarse con otra bacteria. ¿Ya? Bueno, las bacterias que tienen este plásmido para la expresión de un pili por lo general se denominan como F+. Acá tenemos una bacteria F+. Y las bacterias que no lo poseen serían bacterias F-. Por lo tanto, acá hay una bacteria que todavía no ha ganado ese plásmido, por lo tanto sería una bacteria F-.
Cuando el plásmido pase por a través del pili, recordando que el plásmido se replica de manera independiente, entonces cuando esta bacteria haya ganado la capacidad para expresar ese pili, esa bacteria pasa de ser F- a ser entonces una bacteria F+. ¿Ya? La verdad que el proceso de conjugación en sí, este que acabamos de describir, ¿ya? Este sería el tercer mecanismo, la conjugación, eh, es bastante simple. ¿Ya? Requiere la presencia de un plásmido que contenga la información para elaborar este pili, y entonces la bacteria va a ser capaz de ir traspasando este plásmido a otras bacterias. ¿Ya? Bueno, este fenómeno de conjugación, que en apariencia es bastante simple, se complementa con otro proceso, ¿ya? Que es la presencia de los transposones. ¿Ya? Vamos a hablar entonces de los transposones y cómo estos se conectan con la conjugación. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito acá de los transposones. ¿Ya? Los transposones son elementos que podrían pasar de una bacteria a otra y van a utilizar también entonces el fenómeno de conjugación. ¿Ya? Bueno, el transposón debemos reconocer que es un gen. ¿Ya? Es un gen, lo vamos a encontrar entonces en el ADN. Y este transposón lo que hace es, una vez que se expresa, si esto es una secuencia de ADN, el transposón, eh, vamos a poner en minúscula, ¿no? El gen siempre, ¿no es cierto?, por conveniencia, ¿no es cierto?, por acuerdo, ¿no es cierto?, los genes se expresan en minúscula. Ese ADN cuando se expresa en su ARN, ¿ya? Y sea traducido en la bacteria, va a generar finalmente la enzima que se denomina ahora sí en mayúscula, la enzima transposasa, ¿ya? Que nos vamos a referir a ella entonces como esta enzima con la T mayúscula. ¿Ya? Bueno, básicamente un transposón está equipado con este pequeño fragmento de ADN que va a expresar finalmente a la transposasa. El transposón no es solo eso, sino que siempre en un transposón vamos a tener una secuencia anterior al gen de la transposasa y una secuencia eh, posterior. ¿Ya? Bueno, estas secuencias son palindrómicas, vale decir que son secuencias, por lo general, son bastante largas, de 8 a 10 nucleotidios, inclusive pueden ser más, pero para el ejemplo basta con señalar una secuencia de nucleotidio bastante corta, que podría ser adenina, timina, citosina y guanina. ¿Ya? Entonces, cuando señalamos una secuencia palindrómica, estamos señalando que esa secuencia se lee de la misma manera en el sentido contrario. ¿Ya? Adenina, timina, citosina y guanina. ¿Ya? Por lo tanto, la secuencia complementaria acá sería timina, adenina, guanina, citosina. Y acá, ¿no es cierto?, sería citosina, guanina, adenina y timina. ¿No es cierto? Por la complementariedad de las bases. Entonces, si ustedes se fijan, en el ADN siempre tenemos una secuencia que va en el sentido 3', 5', y la otra que va en el sentido 3', 5'. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos acá, este sería nuestro transposón, ¿ya? Está equipado entonces con el gen para la transposasa y flanqueado, ¿no es cierto?, antes y después del gen por estas secuencias palindrómicas. ¿Ya? Si ustedes se fijan, si esto ustedes lo giran, quedan siempre en el mismo sentido. El 3' quedaría acá, si lo giramos en 180 grados y 5' vuelve al lugar original. ¿Ya? Ahora, ¿por qué son importantes estas secuencias palindrómicas? Porque básicamente, si estamos hablando acá de una transposasa, que es una enzima, ¿ya? Esta enzima va a cortar estas secuencias palindrómicas. ¿Ya? Entonces, la enzima va a cortar específicamente en los lugares donde estén estas secuencias que son palindrómicas para la misma transposasa. ¿Ya? Entonces, esta transposasa, una vez que se expresa, va a cortar en las secuencias palindrómicas de manera muy simple, lo hemos ejemplificado de esa manera. Un corte entonces bastante simple. ¿Ya? De tal manera que en los transposones, ¿ya? Están compuestos por este gen para la transposasa y están flanqueados entonces por estas secuencias que denominamos como palindrómicas. ¿Ya? Vamos a ver entonces cómo funciona. ¿Ya? De aquí en adelante vamos a colocar solamente, vamos a denominar esta letra T,
¿Ya? Ahí estamos señalando nuestra secuencia, siempre con minúscula el gen. ¿Ya? De aquí en adelante entonces vamos a denominar a este transposón de esa manera y vamos a señalar las secuencias palindrómicas así, ¿ya? Con esta línea tachada para saber que esas son las secuencias que reconoce la enzima que es la transposasa. ¿Ya? ¿Cómo van a funcionar entonces estos transposones? ¿Ya? Vamos a graficar acá entonces una bacteria. Esa bacteria está equipada aquí con su ADN bacteriano y además, ¿ya?, pueden existir algunos plasmidos. ¿Ya? Resulta que el transposón va a estar en el ADN bacteriano, ¿ya? Y si está el transposón ahí, esto significa que antes y después del transposón están las secuencias palindrómicas. ¿Ya? ¿Ya? Y vamos a señalar que aquí, en el plásmido, existe también una de estas secuencias de tipo palindrómica, ¿ya?, sin el transposón. Eso podría existir porque esas secuencias cortitas que están antes y después del gen de la transposasa se pueden repetir. Inclusive se podrían repetir en el ADN de la bacteria. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Cuando se exprese la transposasa, cuando se exprese la enzima, esta transposasa podría cortar cada una de las secuencias, ¿no es cierto?, palindrómicas que se puedan detectar. Podría cortar aquí, ¿no es cierto? Estamos dibujando esta especie de tijera. Podría cortar aquí. Y incluso podría cortar estas secuencias palindrómicas en el plasma. De tal manera que el ADN ahora va a quedar abierto, ¿no es cierto?, en varios puntos. ¿Ya? Vamos a graficar ahora entonces, producto del corte que hizo la enzima transposasa, vamos a graficar todos los puntos donde tanto el ADN bacteriano como el ADN del plásmido pudo haber quedado entonces abierto. ¿Ya? Vamos a dibujar mejor esta secuencia ahí. Vamos a graficar ahora entonces nuestro genoma que está ahora abierto. ¿Ya? Acá quedó media secuencia palindrómica, aquí quedó la otra mitad de la secuencia entonces palindrómica. Está abierto el genoma. Aquí también, ¿no es cierto?, quedó abierto. Quedó abierto. Aquí también en el plásmido la secuencia palindrómica quedó abierta. Y aquí, por supuesto, que todavía quedó media secuencia palindrómica al ladito del gen para la transposasa. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos el ADN de la bacteria abierto y el plásmido abierto. Este transposón, ¿no?, recuerden que así estamos graficando nuestro transposón. Ese transposón tiene posibilidades de saltar desde un lado del ADN bacteriano hacia este otro sector y otra posibilidad es hacia el plásmido. ¿Ya? Además, este plásmido le vamos a poner otra facultad. Tiene el gen para el pili. ¿Ya? Entonces, fíjense, el transposón podría saltar a este sitio o incluso saltar al plásmido. ¿Ya? Vamos a ponerlo en una situación más interesante, y la situación más interesante en este momento es que el transposón, todo esto es aleatorio, entonces, pero en este ejemplo, para que sea más atractivo, el transposón va a saltar al plásmido. ¿Ya? Entonces, esto está abierto, lo vamos a dibujar un poquito más grande para poder acá situar ahora al transposón que llegó aquí, ¿no es cierto? Recuerden que tiene una media secuencia y lo que está entre medio de ella es el gen para la enzima, la transposasa. Entonces, básicamente saltó el transposón desde el ADN hacia el plásmido. Y esta transposasa, además de cortar, lo que hace es reparar. ¿Ya? Va a reparar esta secuencia. Por lo tanto, ¿ya?, como va a ser capaz de reparar, el ADN, entonces ahora se vuelve a unir, ¿no es cierto?, esta secuencia. Aquí queda solamente la secuencia palindrómica, ahí también,
Y acá todo esto se va a reparar. Lo vamos a volver a dibujar para que vean cómo queda reparado. Tenemos las dos secuencias palindrómicas antes y después. ¿Ya? Todo este reparo lo hace nuevamente nuestra enzima transposasa. Y entonces lo que quedó inserto entre medio de estas secuencias palindrómicas es el gen para la transposasa. Entonces se reparó y el transposón pasó desde el ADN bacteriano ahora al plasmid. ¿Ya? ¿Qué puede ocurrir entonces? Va a ocurrir lo siguiente. Si esta bacteria se pone en contacto con una bacteria F-, y esta bacteria es F+, ¿por qué F+? Porque recuerden, tiene un plásmido con el gen ¿para quién? Para el pili. Por lo tanto, si esta bacteria es F+, esto significa que esta bacteria comienza a expresar el pili, y ese pili va a poner en contacto a estas dos bacterias. Se forma el pili, y recuerden que el plásmido además puede replicarse. Por lo tanto, cuando se replica, mantiene el gen para el pili, y si este plásmido tiene al transposón, se replica también con el gen para la transposasa. Por lo tanto, a pesar de que uno de los plásmidos va a pasar a la otra bacteria, ¿ya? Esta bacteria que es F-, podría tener acá varias secuencias de las que son palindrómicas para este transposón. Y por lo tanto, uno de los plásmidos va a pasar a través del pili. De tal manera que esta bacteria que es F-, está ganando el plásmido que trae el gen para el pili. Por lo tanto, ahora ya inmediatamente es F+. Pero, ¿no es cierto?, va a llevar este plásmido la secuencia del transposón. ¿Sí? El transposón. Entonces, esta bacteria que ahora es F+, tiene acá el gen para la transposasa y por lo tanto se expresa la proteína transposasa. Y sabemos que, ¿dónde va a reconocer esta enzima transposasa? Va a reconocer todas estas secuencias que son palindrómicas. Por lo tanto, esta transposasa podría actuar aquí y va a actuar, ¿no es cierto?, en las secuencias palindrómicas del propio transposón. Ahí va a cortar. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que una vez que actúe la enzima transposasa, va a ocurrir que el cromosoma, perdón, el ADN bacteriano se abre, queda abierto. Y también la enzima transposasa va a liberar al transposón de este plásmido que acaba de llegar. Va a quedar entonces liberado. Y va a ocurrir el proceso inverso. ¿Ya? Acá yo tengo el gen para la transposasa hasta aquí. Y ahora el transposón quedó libre. El transposón podría saltar desde el plásmido hacia este otro sitio o a la otra opción, ¿no es cierto?, donde hay las secuencias palindrómicas. ¿Ya? Y cuando salte desde el plásmido al ADN, sabemos que la transposasa también tiene una acción de reparar el ADN que está abierto y entonces el transposón queda fijo en esta zona. ¿Ya? Espero que haya quedado claro lo que tenemos escrito hasta aquí. Cuando esto se torna inclusive más interesante y en algunos casos más aterrador, ¿ya?, es lo siguiente. Mantenemos nuestro esquema de nuestras bacterias. ¿Ya? Mantenemos el esquema de la bacteria, de ambas bacterias. Y entonces resulta que esta es una bacteria que es resistente a un antibiótico. ¿Sí? Esta bacteria tiene cierta resistencia a un antibiótico. Y esa resistencia está comandada por la presencia de un gen. ¿Ya? Por lo tanto, si observamos el genoma de esta bacteria, aquí podríamos encontrar el gen de resistencia. ¿Sí? Y resulta que si observamos también más detenidamente, podríamos encontrarnos que esta bacteria, además de tener el gen de resistencia, podría tener acá algún
transposón, ¿no es cierto?, con la secuencia para la transposasa. Están aquí especificadas las secuencias palindrómicas. Y además esta bacteria podría tratarse de una bacteria F+. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que va a tener un plásmido, que va a tener acá la secuencia para el pili, por eso está aquí expresado. Y el plásmido, ¿no es cierto?, podría tener también acá secuencias palindrómicas. Tenemos acá los genes para la transposasa, por lo tanto se va a expresar la proteína, la enzima transposasa, y esta enzima transposasa comienza a cortar donde tiene que cortar, tanto en el ADN bacteriano como en el plásmido. Y resulta que al momento de cortar, si ustedes se fijan, el gen de la resistencia, aquí si esto queda abierto, el gen de la resistencia queda flanqueado por las regiones palindrómicas. Por lo tanto, es toda esta secuencia que haría aquí, toda esta secuencia, podría saltar e insertarse aquí el gen para la resistencia, en esta zona. Por lo tanto, el gen de la resistencia pasa de la bacteria al plásmido perfectamente. La transposasa repara todo el sistema. El plásmido se replica y además el plásmido viaja, ¿no es cierto?, a través de el pili, y el plásmido viaja, ¿no es cierto?, transportando, ¿ya?, no el transposón, sino que a la secuencia de resistencia. ¿Sí? Y esta bacteria, que era F-, ahora acaba de recibir el plásmido, por lo tanto pasa a ser una F+. Y como el plásmido viene, ¿no es cierto?, con el gen para la resistencia, esta bacteria también se torna resistente a un antibiótico. Así es como funcionan entonces los transposones en la bacteria. Y estos son los contenidos a revisar en esta segunda clase de microbiología.